12 ya es el... ¡Qué durado más! ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy, pero muy, muy padre. Exageradamente padre. Siento esa misma sensación, le decía a la Babies, que sentía cuando visité por primera vez el Hotel Xcaret México. Y pues sí, como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, estamos en el hotel La Casa de la Playa, el hotel más nuevo de Grupo Xcaret. Bueno, ya va a cumplir un año ahorita en diciembre, le faltan ya unos mesecitos para cumplir un año, pero pues hasta ahorita se nos dio la oportunidad de venir y conocerlo. Sí, de verdad tuvimos que ahorrar un poquito de dinero para poder venir aquí, porque de entrada déjenme decirles que es uno de los hoteles más caros a los que hemos ido en toda nuestra vida. Que de hecho la entrada les podemos decir que chequen esta y otras promociones en nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes. Ya saben que pueden ir pagando poco a poco, y lo mejor de todo es también que son sin intereses. No importa dónde estén, pueden cotizar desde cualquier parte del mundo e ir pagando poco a poquito. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito y que hoy no vino porque está en la escuela, y aparte este es solo adulto, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a este tipo de videos, ¿saben? Para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo No se los chamaquien en el intento. así es de que no se diga más así. ¡Vénganse! Chavos, y pues ya saben, nosotros siempre llegamos a la Terminal 4, aunque estemos en la 2, nos venimos para acá directamente. Y pues vean nada más, ya nos están esperando acá los muchachos. Nos acaba de decir el muchacho que el Tesla solamente para viajes locales, o sea, para ir a Xcaret o algo así. Traslado entre parques. Exactamente, entonces ahorita ya la transportación es totalmente privada, los van a estar esperando aquí. Tienen que reservarle, eso sí, obviamente, con un día de anticipación. Mira nada más, mira nada más todo esto. Está súper chido. Y luego tiene aquí pantallitas y todo ese show, ¿qué tal? No se vayan a aburrir en el intento, Muchas gracias. 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 Hola, bienvenidos a casa. Gracias. Mi nombre es Celeste, yo tendré el placer de ser su mayordomo durante esta semana. Me encanta el hotel, las instalaciones y la suite. Sí, muchas gracias. Hola. Buenos días. Bien, bien, gracias. Perfecto, bienvenido. Gracias. Chavos, otra de las cosas que ofrece este hotel como un servicio especial y que de verdad es totalmente personalizado eso, es que te asignan a una persona a la cual aquí en el hotel le llaman mayordomo, que está contigo o al pendiente de ti las 24 horas del día. Todo lo que necesites, te ayuda con tus reservas. De hecho, cuando llegas hacen un grupo de WhatsApp con los huéspedes. Por ejemplo, ahorita estamos en un grupo, ella y nosotros dos, en donde nos está informando sobre las reservas que tenemos, que no se nos olvide el horario, cualquier cosita que necesitamos, se lo solicitamos a ella por medio del grupo de WhatsApp, y eso la verdad facilita mucho las cosas. Sí, de verdad que muchas gracias a Celeste, está Sí, de de lujo, verdad. Namaste, y la queremos ver viajar mucho. Antes nosotros pensábamos así de no manches, o sea, qué exagerado, o sea, un mayordomo o algo así. No sé, nos ha facilitado Facilitan mucho tanto las cosas, sí. sobre todo en la cuestión de reservaciones, del traslado. Lo que hemos concluido es de que nos optimiza mucho el tiempo, que es aquí lo que uno más padece. Tiene tantas cosas y quiere disfrutarlo todo al mismo tiempo. La verdad, desde que por ejemplo aquí Celeste nos recibió, nos dijo, ustedes no se preocupen por nada, díganme qué quieren hacer y yo me encargo de todo. Que se agradece muchísimo eso, porque es como ese plus que al principio decíamos así como que pues a lo mejor no se necesita tanto, pero sí facilita mucho las cosas. Chavos, y pues algo muy chido, vean, ahí al fondo se ve la marina, o es lo que nos han hecho saber los muchachos de aquí. Es una especie como de muelle donde efectivamente aquí va a haber traslados hacia la isla de Cozumel. Al igual que el Sailing en Cancún, aquí va a ser un, no sé, un hitazo o algo por el estilo. De hecho, hasta nos dijeron, no, igual la gente puede llegar así en sus yates y todo ese show. Y nosotros, ¿qué es eso? ¿Cómo que la gente va a llegar en un yate? Eso es algo súper genial, que ya haya yates, que haya ferries hacia Cozumel, traslados. Y un día ustedes se pueden decir, no, voy a Cozumel aquí un rato libre. Y pues obviamente es algo no confirmado, porque no hay fecha como de cuándo vayan a llegar, cuándo es eso, pero pues quizás próximamente, ya cuando ustedes estén viendo este video o algo así, que alguien sepa el dato oficial, aquí nos lo deja bajito en los comentarios. Chavos, este es un hotel boutique, es decir que tiene pocas habitaciones, tiene exactamente
solamente 63 habitaciones divididas en 3 edificios. Este hotel tiene la gran ventaja que todas las personas que se hospedan aquí pueden acceder a los hoteles hermanos, que es Hotel Xcaret Arte y Hotel Xcaret México. Así que si quieren realizar alguna reserva en algún restaurante de aquellos hoteles, pueden hacerlo sin ningún problema. Chavos, y pues una pregunta también que nos hacían era la parte de el depósito. Ya ven que en Hotel Xcaret Arte y en Hotel Xcaret México se deja un depósito de $200 o 4,000 pesos, ya sea en tarjeta de crédito o en efectivo. Y como les hemos comentado en otros videos, nos han dicho que no es como que obligatorio, si no entra, pero sí se solicita que por favor lo hagan. Hay ocasiones en las que algunos no manejan tarjeta de crédito y así, pues ya se arreglan ahí con la persona de recepción. Y pues en el caso de este hotel, la Casa de la Playa, están pidiendo $1,000 o 20,000 pesos que se pueden dejar con la tarjeta de crédito. Ya saben, lo manejan como para que ustedes puedan comprar en las tiendas y lo carguen a la habitación y así, pero si no lo utilizan, ya saben que al final de cuentas, pues su dinero regresa íntegro. Pero también hemos escuchado muchos casos, la verdad es muy confuso a veces, que unas personas dicen algo, otras personas dicen otra cosa, y la verdad ya uno no sabe si es cierto o no es cierto. Todos los muchachos que le hemos preguntado es de que esto no es obligatorio, no es una condicionante para que te dejen entrar. Sin embargo, pues pero sí es algo como... que te solicitan que puedas hacer. Chavos, y vean, estamos ahorita en el restaurante, en el Touch de Luna. Quiero mostrarles cómo son los baños, ¿no? Ustedes pueden ver ahí un baño normal, todo. Acá un espejito y todo ese show. Salimos otra vez y vean. ¿Y dónde me lavo las manos? ¿Dónde me lavo las manos? Pues vean nada más este lugar, vean. Unos lavabos súper modernos. Si ustedes no saben tampoco cómo se abre, yo le estaba dando vuelta aquí, pero es echarle para atrás. Vean. ¿Qué tal? Se lavan las manos ahí, hay jaboncito, toallitas y todo ese show. Y el agua está calientita. Entonces salen, se lavan las manos y muy a gusto. Chavos, y pues sí, efectivamente, vean nada más qué vista tenemos el día de hoy. El día de hoy está súper, mega, ultra increíble. Chavos, como dato importante, este es un hotel igual 5 diamantes, solamente que todavía no lo sabe nadie, solamente les falta la placa. Bueno, nos explicaron que están en el proceso de obtenerlo de 5 diamantes, pero realmente ya está así como que el papeleo y todo lo que tienen que hacer ya está. Ya nada más falta que les den así como que su título de son un hotel de 5 diamantes. Chavos, y pues algo importante es la cuestión del check-in y el check-out. Ya saben que en los hoteles Xcaret el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Pero ya saben que tenemos algunas facilidades con estos hoteles, que por ejemplo el día de su llegada, si su vuelo llega mucho más temprano, pueden llegar a las instalaciones del hotel desde las 9 de la mañana. A esa hora les dan su pulserita y pueden hacer uso de las instalaciones, pero ya saben que la habitación sí se las dan hasta las 3 de la tarde, o si está un poquito antes ya lista, pues se las entrega. El check-out el último día es a las 12 del día, pero pueden quedarse aquí en las instalaciones y hacer uso de ellas hasta las 6 de la tarde como máximo. Ya no es hasta más tarde, ya no se puede hacer eso, pues ni modo, se nos acabó el 20. Y pues otra cosa que tienen también es que pueden hacerlo del late checkout, es decir, que puedan quedarse en la habitación por más tiempo. Nos dijeron que tiene un costo de $150, pero solamente pueden quedarse como máximo en la habitación hasta las 4 de la tarde. Chavos, y pues como en los demás hoteles de aquí de Xcaret, también incluye la transportación redonda desde el aeropuerto hacia el hotel y luego del hotel al aeropuerto. Nosotros habíamos escuchado que esta transportación la hacen en autos Tesla, sin embargo, hoy en la mañana que llegamos, pues ya preguntamos acerca de eso y nos dijeron que no, que únicamente se hace en autos Mercedes, en Suburban, como la que tengo aquí a mis espaldas, o en Sprinter. Todo depende de la cantidad de personas que sean también. Por ejemplo, en la Suburban nos dijeron que era un máximo de 6 personas. Ya si son más personas, pues les van a enviar una Sprinter. Sin embargo, sí es verdad lo de los autos Tesla, porque esos están aquí en el complejo, es decir, aquí en el hotel. Cuando ustedes quieren ir a algún parque, quieren ir a, tengan reserva en algún restaurante, tengan reserva en alguno de los parques con las experiencias que son exclusivas del hotel, o que quieran visitar Hotel Xcaret México, Hotel Xcaret Arte, los trasladan en esos autos. Chavos, y pues ahora estamos en la biblioteca. Este lugar la verdad también está padre, la decoración está bonita, tiene aire acondicionado que es muy importante, pero hay algo también muy padre para alguien que quiera venir, a lo mejor leer un ratito. Tiene muy bonita vista hacia el mar. Sí, vean nada más qué vista se ve ahorita, qué tal. Y aparte aquí tienen un minibar, así que ustedes pueden estar leyendo y tomándose una cervecita, una agüita, para aquellos que no tomen o algo así. Y vean nada más, qué tal. Está este sillón, tiene muchos libros alrededor, entonces uno se sienta y pues ahí agarra el que quiera. Y pues las bebidas que hay aquí, cervezas, agua y refrescos, qué tal. Entonces aquí se vienen a echar una cervecita, se sientan aquí y observan el increíble panorama de la vista del mar Caribe. Tiene computadoras, son Mac, impresora por si alguno de ustedes ocupa, no sé, imprimir algún documento emergente o algo por el estilo. Algo que está padre es que, bueno, ya hemos visto bibliotecas en otros hoteles y
y en muchos de ellos se enfocan mucho a libros como en inglés. Exactamente. Y aquí veo mucho libro de autor mexicano, la mayoría de los libros son en español y la mayoría son de algo de México. México gastronomía, de origen de México. Lo de la cerveza mexicana. Cerveza mexicana, Teotihuacán. O sea, tiene como muchos libros de ese tipo y eso está padre. Chavos, y pues vean nada más, lo que nos regalaron nuestros amigos, compadres, compañeros de la Casa de la Playa. Vean nada más qué preciosura. El corazoncito. Oh my God, este va directo para nuestro corazón. Vean nada más, qué tal. No manches. Qué chido detalle. Es una artesanía increíble de arte huichol que estaba en el cuarto. Es una réplica pero en chiquita. Y luego la cajita también está súper chida, sí. Chavos, y pues efectivamente este lugar también tiene cafeteca. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cafetecas, pero este es muy diferente. En Hotel Xcaret Arte sí es un lugar que parece como una cafetería donde están preparando café, están preparando snacks, tienen postrecitos y cosas así. En este caso aquí no. Todo lo que ven aquí a mi espalda, todos estos silloncitos de aquí, donde está tocando la persona el arpa, esto es lo que se considera la cafeteca. En cada esquina de este lugar hay como un pequeño servibar en donde ustedes pueden servirse que shots de tequila, que shot de mezcal. La verdad debería ser más bien shotería en lugar de cafeteca, pero también les pueden servir un cafecito. Está aquí a un ladito el lobby bar y ahí ustedes pueden pedir cafecitos si es que se les antoja, aunque la verdad ahorita con este calor la verdad no se antoja tanto, pero en la mañanita o ya muy nochecita si se les antoja un cafecito pueden venir a este lugar. Y entonces pues están disfrutando de esta vista increíble. Vean nada más que azul turquesa se ve toda esta zona. La verdad hace mucho calor ahorita. Estamos a septiembre, entonces pues la verdad sí hace un poquito de calor. Dice que estamos a 33 grados. ¿Qué tal? Estamos sudando machín rin. Chavos, algo también muy chido, vean. Estamos ahorita en el lobby bar y desde el lobby bar se ve la playa, se ve todo súper chido, el azul turquesa y todo. Ahorita pedimos una agüita mineral con limón y vean nada más. Siempre las bebidas todas las sirven así como de manera artesanal, sé, como muy personalizado, algo muy chido que sin duda alguna está súper increíble. Chavos, y pues obviamente todas las bebidas que ofrecen aquí son bebidas premium. No conozco mucho de marcas, así que no les voy a dar una super lista, pero pueden encontrar desde tequila, mezcal, whisky, ron, ginebra, todas las bebidas que ustedes quieran. Entonces, de verdad aquí no escatiman en nada. Todos están súper buenos. Salud. Chavos, y pues habitación 1210. Ya les vamos a mostrar ahora sí completita nuestra habitación. Que de entrada Ay, sí, lo iba a abrir, se abre con la pulserita. Sí, ya saben, la pulserita es la llave también de la habitación. Aquí es diferente como la parte donde uno pone la llave para abrirla. Es nada más este circulito negro. Aquí se pone la llave y suena. Ahí está. Y podemos entrar. Vean nada más. Huele bien rico. Es un olor diferente a los de los otros hoteles, ¿no? ¿No se te hace? O sea, huele rico, como pero no tenue, exactamente igual. Como más tenue, No sé, sí, es un poquito diferente el olor. Pero también es muy rico. Siento que se va a ir toda la ropa impregnada de ese olor. Yo creo que esta ocasión merece una habitación, un showroom, no sé, un room tour súper lento. Así es de que para con que ustedes chequen a detalle todo lo que tiene la habitación. la habitación, que de hecho Es la primera, digamos. Es la primerita. Aquí se puede ver en el mapa, es la primerita. Y de entrada nos dijeron que tiene la alberca mucho más grande que las otras. Vean, que las que están en esquinas tienen la alberca más grande porque tienen esto extra, que es una terracita que las demás no tienen. Entonces tenemos una terracita y por ende la alberca más grande. Entonces esto es la habitación. Entramos y luego encontramos una bromelia con el característico grabado de Hoteles Xcaret. La habitación tiene piedra hasta arriba. Yo creo que mide, no sé, unos 6 metros. Son de techos muy altos, 6 muy metros altos. de alto, no sé, está súper Eso gigante. hace que se sienta como más fresco y se sienta más grande la habitación de lo que ya es. A la derecha encontramos el baño súper gigantesco con los accesorios orgánicos, protector solar, gel orgánico, repelente orgánico. Esta velita aromática que nos dijeron que la podíamos usar aquí o nos la podemos llevar a casa. Este exfoliante corporal que también podemos usarlo aquí o llevárnoslo a casa. Y
pues todos los accesorios ya conocidos, el gel, la crema, el enjuague bucal por 2. Y aquí hay demasiados kits de tocador, crema dental, gorras de ducha. El kit de tocador, que es donde vienen cotonetes y las almohadillas esas que usa uno para desmaquillarse. A un ladito unas toallitas. De este lado encontramos el lavabo de mármol con el jabón clásico de miel. Y a un ladito unas agüitas súper deliciosas, refrescantes. Y de este lado también otro lavabo que es diferente a aquel, pero pues son 2. Y un espejo súper gigante que se puede mover y se puede cerrar para que ya no vea nadie para allá. De este lado pues también lo mismo, los kits, y abajito lo mismo. Ah, no, un cepillo de barba. ¿Qué es? Es que pues este lado es para el hombre y de este lado es para la mujer. Por eso acá viene como esas cositas. Y de aquel lado viene el cepillo para tu barba y no sé qué, pero pues ni tienes barba. Bueno, para los muchachos que tienen barba, aquí hay un cepillo de barba, ¿eh? Eso es algo nuevo también. Bajito. En la parte de abajo también tenemos todavía más amenidades. Tenemos el kit de afeitar para aquellos que no se hayan afeitado antes de venir, anden ahí enseñando pelos. Cepillo dental, un calzador. Todos estos accesorios nos dijo la muchacha, la muchacha mayordomo Celeste. Un saludo si está viendo este video. Nos dijo que se rellenaban cuantas veces sea necesario. Y acá está otro que viene lo mismo, nada más cambió el calzador por el peine. Terminamos de este lado y encontramos un espejo también ultra mega gigante que no se mueve. No. Bueno, Pensé esta que es la se puerta, movía. pero no, el espejo no se mueve. Sí, entonces Está es un espejo súper gigante. Y algo muy interesante que también ya habíamos visto por ahí es esta puertita mágica, musical. Vean nada más, ¿qué tal? Allá adentro nos dijo Celeste, ellos tienen una llave maestra para que ustedes pongan aquí toallas, platos sucios, todo ese tipo de cosas que sí, lo que ya no necesiten o que digan, no, es que esto ya no lo quiero en la habitación, lo ponen ustedes ahí, pueden avisar por teléfono y alguien llega por allá y se lo lleva. Entonces la habitación ya no va a oler a comida o algo así. Eso está muy chido y ese olor sigue prevaleciendo. A un ladito encontramos, ya saben, aquí sí hay de estas cosas más grandes, porque en los otros hoteles. En el otro hotel está así, hay ponen unas del 5 y unas del 6 y sí. Damián calza el del 10. Entonces no, aquí sí, estas sí te van a quedar, babies. ¿Qué tal? Y nomás esto, están súper gigantes. Sí, esas sí me van a quedar. Y pues a un ladito las de las muchachas, ¿qué tal? Con limpia calzado, lustra calzado y kit de costura. De verdad este es un closet súper amplio, súper gigantesco. Ya nada más, ahí encontramos la clásica cajita para los valores, claro que sí, como no, con todo gusto. Y pues de este lado encontramos otro closet súper gigantesco. Aquí ya encontramos otras amenidades, por ejemplo, obviamente la bolsita no puede faltar, la que es para playa, que ya tiene el logo de la casa de la playa. Tenemos aquí también las batas, sombrillas para eso del sol o de la lluvia, las cobijas para los raros, ya saben, para los que les dé frío en la noche, la planchita para los arrugados, que traen la ropa bien arrugada, la planchita del año 2017 y el burrito para planchar, y esta cosita que es nueva, que es un mat yoga. ¿Cómo? Un tapete para hacer yoga o ejercicio para hacer yoga. Aquí tiene otro espejito súper gigantesco y sí hay terror en la habitación, claro que sí, como no, con todo gusto. Así como que esconder ahí. Y vean también la cosita esta para las maletas, la maderita, ¿qué tal? Entonces este es un closet súper gigantesco. Y pues a un ladito del closet encontramos el baño, dice Celeste. El baño, pues es el baño. Pues es el baño. Pues sí, no tiene nada así de pues es el baño y ya. Puesto de azul, y de este lado vean, ¿qué tal? Este está bien padre. Sí, este es algo que le encantó a la baby. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? Este espacio nos comentó Celeste que está diseñado para las mujeres. ¿Por qué? Porque está el espejote grandote, está el espejito de maquillaje y vean nada más lo que encontramos aquí adentro. Es algo único que no habíamos visto, por lo menos nosotros, en algún otro hotel. Ninguno que hemos visitado tiene esta parte de aquí, que ya tienen una plancha. Sí, para las muchachas que de hecho, vengan. yo traigo la mía, sí, pero de haber sabido no me la traigo. Déjenme, se las muchachas. enseño para que vean cuál es la marca y todo. Es una plancha Croc, o sea, es una buena marca. Está bonita y plancha bien porque no ya. ¿Las de las sandalias? ¿Las Croc? No, es otra, o sea, sí, pero no es otra. Es otro Croc. Ajá. Ah, ok. Es como las marcas que se llaman igual de la Corona, que es la cerveza, y la Corona, que es. ¿El jamón? Ajá. Ah, ok. Así, ¿O el algo jabón, así. Algo así. No sé, pero algo así es. Pero es Croc. Está padre, plancha bien porque ya la he
estrené. Sí, ¿qué tal? Entonces este es un área para las muchachas, vean nada más, ahí hay una Aparte lamparita. de la plancha, tiene la secadora, tiene aquí una toallita. Ah, no, es un, ¿qué es esto? Que es como Una gorrita de una baño. gorrita de baño Y otra bata. Ah, no, no es bata. y un ¿Qué es pants, ¿o qué es? ¿Para hacer ejercicio o qué es? Ah, ¿es una falda o qué? Oh, mira, ¿qué tal? Para que le des vuelta ahí y salgan O del para baño, que así. no te manches de maquillaje. No manches, o para comer o algo Bueno, así. al rato le preguntamos a Celeste, ¿verdad? No, Si alguien para no sabe, déjenlo errarle. aquí abajito en los comentarios. Si alguien sabe qué es eso, es una tipo falda, no sé qué sea esto. También tiene acá su alajerito, vean nada más, alajerito ahí disponible para las alhajas o para todo lo que ustedes traigan aquí, aretes y todo ese show. Y pues del otro lado, vean nada más, encontramos la regadera súper equipada con todo lo del mundo mundial. Aquí hay un cepillito ese para secarse las zonas más alejadas del cuerpo que uno Para tenga. tallarse. Una toallita y pues acá todos los accesorios que ya conocemos, el body wash, el shampoo, el conditioner, el jabón de miel y también lo más chido, vean, qué tal, así son los controlitos, aquí ya nomás le puchan. A ver, Ya, púchale. No, nos vamos a mojar. Algo diferente en esto es que tiene dos regaderas. ¿qué Comentaron tal? que es para si se quieren bañar ambas personas juntas, ya no estar como que déjame esperar a que se enjuague y Sí. así, ¿no? Ya una se baña de un lado, otra se baña del otro y listo. Es una muy buena idea también, eso está chido. Si lo quieren implementar en su casa, pues también está padre. Y pues acá está la entrada y vean nada más a la derecha que tenemos. Esto es algo que también ya habíamos visto y que decíamos así de, no manches, qué raro, ¿quién va a poder dormir con esto? Pero efectivamente esa la pueden apagar aquí con su cosita esta, la apagan y ya no ven nada. Vean, ¿qué tal? Ya se apagó todo. Y ya nomás le vuelven a prender aquí. Esto es para prender todo. Pueden dormir con esta opción o sin esta opción. Y luego del lado derecho, vean nada más, encontramos este corazón de arte huichol que está súper mega ultra increíble. No sé cuánto cuesta esa pieza, pero O sea, deja de lo que no cuesta. quiero imaginar. No lo El agarres, trabajo. baby, que se va a caer y se va. No, lo estoy tocando con cuidado. No O sea, manches, el está- trabajo que llevó a ¿Cuánto hacer esta tiempo? pieza. O sea, Wow, es mis algo respetos para las personas que increíble. se encargan de hacer esta, que de verdad es tan bonito y que es muchísimo el trabajo que hacen. Y luego vean nada más, ¿qué tal? Estamos festejando aniversario y pues esa es otra de las cosas que también tenemos que decirles. Pueden hacer las reservaciones o pueden pedir que sea, no sé, su cumpleaños, su aniversario o algo por el estilo y les adornan así, vean. Así nos adornaron a nosotros. Esto es una cama king size, ya saben, súper cómodas, súper chidas, características de los hoteles. Vean, ¿qué Ya tal? dice, felicidades señores Cano, que la armonía y el amor sean siempre pilares de su unión. Sí, eso es como de Navidad, ¿no? Algo así, es un mensaje de Navidad. Y luego vean, aquí en la barra hay una barra súper gigante de mármol que es donde está el corazón. No es de mármol. Ah, no, es una de madera ¿no sabe cómo se llama? No sé cómo se llama, pero es una cosa grande de madera. Vean nada más, Y también aquí algo muy chido para los muchachos que conocen de tequila. La verdad no sé si este sea un tequila muy caro, pero nos dijo la muchacha, mayordomo, que este sí era un tequila así como súper wow. Ya nos dejan saber aquí abajito en los comentarios. Ay, mira, es de San Miguel de Allende. A los muchachos que les gusta el tequila. Casa Dragones de San Miguel de Allende. De aquí se echan un shot y listo. La primera botella es de regalo, ya la segunda si quieren ya es costo extra. Y pues vean nada más, arriba una tele súper gigante, yo creo que es como de 65 pulgadas. 65 pulgadas aproximadamente, si no es que más, si no es que menos. Y a un ladito la tradicional, y nos digo también Celeste, la tradicional lámpara que se hace aquí en Cancún. Abajito de la tele encontramos una mesita de cristal y ahí le cambiaron el nombre a la baby. Vean nada más, yo luego le reclamé a Celeste y a Damián. Y oye Celeste, dime, explícame esto. ¿Quién es Beatriz? Decía, Imados, Ricardo Damián Cano y Beatriz Pinzón Solanara. Flyer. Beatriz Flyer. Y yo, ¿quién es Beatriz? Es una muchacha que es muy buena. Ah, no. No sé, baby, se equivocaron ahí, no sé qué pasó, pero vamos a reclamar, claro que sí, pues, vamos a reclamar. Aquí hay una libretita donde vienen todas las actividades que ustedes pueden hacer, lo del expeleo, los restaurantes, lo de la como cena información con el general. Flash, todo eso lo que pueden hacer está en esa libretita. Y pues también vean nada más, una botella de Moet, es como la caguama de los ricos, ¿ah? Algo por el estilo. Sí, esta nos la pusieron
como cortesía por lo del aniversario y todo eso, es completamente gratis. Ya si quisiéramos otra, pues ya tendría un costo extra. Sí, y aquí a un ladito es este detallito de cacao, vean nada más, con la tortuga, que es el símbolo de aquí de la casa de la playa. Los chocolatitos, súper, Pero súper. este sí es chocolate. También se come. Y pues a un ladito, ya saben, la lamparita esta de caracol y unas agüitas por aquí en la barrita. Y lo más chido, vean nada más, aquí abajito estábamos nosotros efectivamente esperando en el minibar o en el frigobar las botellas de Moet, pero ya no están las botellas de Moet. Entonces eso nos dijo que solamente era por la apertura. Ni modo, ya nada más nos va a tocar que tengan cervezas artesanales, Frescos, cervezas vino, artesanales, jugos, agua. Y déjenme ver qué es esto. Este es vino tinto y vino blanco. Agüitas por acá. Y a un ladito también encontramos, ya saben, los tradicionales dulcecitos. Vean nada más, ¿qué tal? Los dulcecitos acá súper coquetos. Mira, pistaches. Pistaches, pepitas, maíz enchilado, churritos con chile, churritos de nopal, los tecitos en esa cajita. Nips de cacao confitado. Está bonita la bolsita. ¿Qué tal? Ahí para los expresos, para la cafetera, porque sí, efectivamente, aquí arribita hay cafetera de expreso. Y pues a un ladito es el silloncito Luis XV y este telar súper gigante de Hidalgo, que ya también es una característica de los hoteles. Perdón si hemos durado tanto en la habitación, pero se merece la verdad que les mostremos a detalle toda la habitación. Chavos, algo también muy chido es de que también pues ya hay bocina. Eso está chido para el baño, para todos lados. Sí, o sea, llevar así al baño, a no sé, a la alberca, aquí afuerita o algo así, pero a su casa pues obviamente no, ¿verdad? Chavos, y pues vean nada más, ya le puchamos ahí y ya le puchamos acá y vean. ¡Wow! Unas cortinas eléctricas para la vista. Vean nada más, ¿qué es esto? De ahí sale Beatriz. No. Ahí sale la baby. Y vean, hay que pucharle ahí el botón. Primero abrirle acá. Primero le abrimos aquí, le puchamos, se escucha. Y vean nada más qué increíble. Vean nada más esto, vean nada más una cama súper gigante ahí. Y vean esto. ¿Qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? Vean nada más esto. Oh my God. Oh, lo Johnson. Ay, güey, hasta se me puso la piel chinita. Una alberca súper gigante. No sé, esta habitación es como para no salir de ella nunca jamás en la vida. Sí, la verdad que es una de las habitaciones más bonitas en las que nos hemos quedado. Por eso nos estamos tardando tanto en mostrarles la habitación, porque de verdad está muy muy bonita. Cada detalle, cada espacio, todo. Y pues ya saben, esta habitación tiene acceso directo aquí a la playita. Bajamos por aquí un poquito y vean nada más, el azul turquesa que se refleja en todos estos lados. Vean nada más, vean, ay, no, de verdad, esto es de otro mundo, es increíble. Vean la diferencia que tienen las habitaciones de arriba, es que esta alberquita pues es un poquito más pequeña. La diferencia también de las de abajo es que la alberca es un poquitito más grande. Para su información, mide 1.20 de profundidad y también tiene este increíble jacuzzi de piedra volcánica, el cual nos comentó Celeste que puede ser preparado por ellos mismos. Nada más avisarles mínimo con una media hora de anticipación, avisarles, ¿sabes qué? Quiero que me ayuden a prepararlo, porque luego pues uno que no tiene de eso en su casa, va, luego ni le sabe. Entonces pues mejor le pedimos ayuda a Celeste, que ella lo prepare y pues ya nada más llegamos y nos metemos. Obviamente, como en todas las habitaciones de los hoteles Xcaret, tiene también su hamaca, nada más que aquí está ahorita amarrada y pues nada más es cuestión de llevarse hacia el otro lado que está allá. Ahí está aquí el otro ganchito, se atora ahí y pues ya aquí pueden así como que estarse en la hamaca y estar escuchando al mar. Algo también que se me olvidó mencionarles es de que ahí tiene una regaderita, pues si ustedes vienen desde la playa se la pueden quitar y ya, sin ningún problema. Chavos, y pues otra cosa también, aquí hay otras cortinitas que vean nada más. No pasa nada. Son las de acá abajo. Son estas dos cortinitas. ¿Qué tal? Vean. Para ir a la terraza, para que se abra todo aquí. Y aquí está lo del spa. No, digo lo del jacuzzi, perdón. Y de este lado, esta habitación también tiene esta tipo terracita, como muy cute, muy privadito. Aquí uno toma sus bebiditas. Esta sillita que está muy extraña, muy chida, moderna. Muy moderna, es de vidrio, sí, claro que sí. Y pues aquí ya salimos directamente a la alberca y a disfrutar de todo este increíble paraíso. Tip adicional, la alberca es climatizable. Esto tarda 2 horas en estar más o menos. Si hace frío, si hace, no sé, algo así, se puede climatizar a 32 grados. Algo muy chido. También se agradece mucho. Igual aquí a lo mejor con mucho calor no es como que tan óptimo, pero por si alguno es muy friolento.
Chavos, y pues no sé por dónde empezar, pero empezamos desde acá, desde directamente la salida a la playa y a la alberquita, y luego de este lado encontramos la parte de la silla y luego la parte de la camita, y luego entramos hacia acá y vemos la parte de las regaderas. A la izquierda vemos la parte del jacuzzi, a la derecha vemos la parte del baño, las regaderas también súper altas. Entramos un poquito más para acá y encontramos la barrita, del lado izquierdo el telar, y ahí más al fondo el silloncito, y luego más al fondo la babies ahí con la moed, y luego de este lado el izquierdo el corazón, y luego del lado derecho la cama, y luego acá más hacia atrás encontramos las medusas, y luego de este lado vamos hacia la entrada, encontramos la bromelia, y luego del lado derecho el baño súper gigante, y llegamos a la entrada, aproximadamente 230 metros cuadrados de una habitación mega ultra espectacular. Chavos, y obviamente este hotel no le podía faltar también el room service, que ya saben que son 24 horas. Aquí les voy a mostrar un poquito de lo que es el menú. La verdad ya lo chequé y sí está variado el menú. Y algo que me llamó la atención es que dentro del menú del room service hay langosta. Para aquellos que les gusta la langosta, ya saben que la langosta pues es algo cariñosita, entonces uno siempre que va a los hoteles y que incluye langosta, pues aprovecha y lo come. Y pues por ejemplo nosotros cuando estábamos en Arte y en México hemos notado que los menús son parecidos, o sea sí cambian algunas cosas, pero aquí siento que sí hay cosas diferentes. Siento que hay un poco más de variedad y sí son cosas, algunos platillos más como más gourmet. Entonces para los muchachos que les guste la langosta en su habitación, sin ningún problema, aquí lo pueden pedir. Chavos, y pues vean, estamos saliendo de aquí de nuestra habitación, algo muy chido, vean. ¿Qué tal? Se puede abrir la puerta desde aquí afuera, entonces igual ustedes pueden andar, no sé, por la playa o algo por el estilo, venirse caminando por este lado y sin ningún problema pueden entrar. Y pues también algo importante, vean, hay sombrillitas de estas para caminar, entonces sí les recomendamos, aunque traigan ya bloqueador, aunque traigan todo eso, sí les recomendamos de alguna forma usarlo. Chavos, y pues llegamos a una de las cosas más importantes, que es la zona de la playa. Este hotel está ubicado en una playa que la verdad es rocosa, pero tiene sus espacios para que ustedes puedan meterse y bañarse un ratito en el mar. Así que con ustedes, la playa. Y pues como pueden ver aquí en la zona de la playa, bueno, en esta parte de la parte que es derecha, la parte izquierda, no hay como camastros. El color azul turquesa es increíble, es de ensueño, no sé. Ahí al fondo se ve la alberca, está la larga, la que es como que la principal, y al fondo se ve allá la zona donde va a estar la marina. Que vean, ahí se ve la tormenta. Se avecina la tormenta, se atormenta la vecina. ¿Qué tal? Vean nada más cómo se ve ahí. Entonces está nublado, ahí está, como pueden ver, está nublado. Acá está soleado y el color azul turquesa es ideal, es increíble. Lo que les decía es de que se podían venir caminando directamente desde el lobby hasta acá, caminan y vienen acá directamente a su habitación. Chavos, y pues no sé, si ustedes vienen caminando, ahí tiene unos numeritos en la escalera donde ustedes pueden decir, ay, pero ¿cuál será mi habitación? ¿Cuál será mi habitación? Entonces ustedes se meten por allá y esta, por ejemplo, los lleva a la 1204 y termina la que tenemos nosotros, que es la 12010. Sí, yo tenía esa duda de decir, pero ¿cuál será mi habitación? ¿Cuál será mi habitación de todas estas? No sé, pero pues ya, con ese tip está bien chido. Chavos, y pues estamos en una de las áreas más chidas del hotel. Vean nada más, ¿qué tal? Una alberquita como donde están los de playón de pirámide y de música y en Xcaret Arte. Pero vean nada más, ¿qué tal les estaría cayendo aquí? Una piñita colada, gracias. No sé, un ginebra, algo por el estilo. Entonces ahorita ya estamos probando una bebida. Este es ginebra con agua tónica y limoncito. Salud. Chavos, y como pueden ver, la alberca mide 1.30 metros y está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tiene acá unos camastritos súper chidos y vean nada más, tiene también ahí toallitas y luego tiene esta área. Vean, oh no, ay no, de verdad que esto no sé qué sea, pero el paraíso yo creo que es uno de estos lugares. Está increíble. Chavos, y pues ya saben la temperatura del agua, ese termómetro que muy pocos conocen, muy pocos saben. ¿Qué tal está? Está templada, no está fría, pero sí está tibiecito, o sea. A ver, vamos a ver.
Ay, se siente bien a gusto, ¿eh? Esta es una alberca tipo Infinity, es decir que, vean, si nos ponemos ahí, no se sabe cuándo termina la alberca y cuándo empieza el mar. Chavos, y pues esto se los vamos a mostrar lentamente. Bueno, aquí está el ojito. Les vamos a mostrar lentamente esta vista increíblemente espectacular. Vean nada más cómo se ve aquí. Chavos, esta es una de las cosas como más famosas del hotel, esta parte de la alberca principal. Y pues es una alberca, la verdad, yo me la imaginaba un poquito más pequeña. De hecho, cuando la vi desde arriba se me hacía pequeña, pero ahorita ya que estamos aquí, la verdad que sí está bastante grande. Nos dijeron que mide entre 30 y 40 metros, entonces sí está larguita, la verdad. Como algo tan simple puede ser algo como tan estético. No tiene yeso, no tiene enjarre, no tiene nada, vean, o sea, es simplemente así el concreto. Y así está construida toda la alberca. Eso también está súper chido. Chavos, y pues lo más chido, vean, ¿qué tal? Aquí hay toallitas. Aquí las toallitas pues las agarra uno de donde haya. Pues ya saliendo de la alberca, una toallita. Chavos, y pues estamos ahora en este lugar que está a mis espaldas, que se llama La Bodega. Este lugar está abierto 24 horas y es para los amantes del tequila y el mezcal. A mí en lo personal me gusta mucho el mezcal y aquí tienen una gran variedad de mezcales. En este lugar ustedes pueden venir y si hay alguien ahí, uno de los bartenders, puede prepararles la bebida que ustedes quieran o darles un shot así de directo de tequila o de mezcal. O si no hay nadie, ustedes pueden llegar a agarrar el mezcal que quieran y servirse y echárselo ahí. En realidad, o sea, ustedes pueden venir a la hora que sea. Si traen acá como que la fiesta, aquí no se interrumpe en ningún momento. Bueno, al menos nosotros estamos así como que, ay no, no es como para venir de fiesta y así. Aquí es como más bien relajarse, a lo mejor sí echarse un mezcalito, 2 mezcalitos, pero nada más. Chavos, algo que nos duele con el alma y que nos duele en el corazón. Que hasta suspiramos así de, llegamos aquí y le dice así de, oh, sniff, sniff. Ahorita están haciendo mantenimiento a este lugar que se llama La Chocolatería. Corrección, chavos. Sí, alcanzamos la chocolatería abierta. sí, ya estamos de salida de hecho, pero ya les habíamos dicho que no nos había tocado abierta y pues ya la abrieron y podemos nada más entrar de rapidito, probar unos chocolatitos y a llevarnos. Este es un lugar que, como su nombre lo dice, van a encontrar todo de chocolate. Es un lugar que también está abierto 24 horas. Aquí nos dijeron que van a encontrar chocolates de todos tipos, incluso chocolates. Nos dijeron que sobre todo de esos chocolates antiguos, de viejitos, dulces que a lo mejor ya no son tan fáciles de encontrar y que nos gustaban mucho a la generación. ¿Qué somos? ¿Generación qué somos? Somos ¿Zeta? millennials, ¿no? ¿Millennial? No. ¿O cuáles somos? Millennials. De los 80s. Bueno, vaya. de los 80s, 90s, aquí van a encontrar y más, no, y menos. Van a encontrar ese tipo de chocolates. Chavos, y pues estamos en este lugar que se llama el Cuarto de las Sombrillas. No, Sí. maravillas. El Cuarto de las Maravillas, se llama el Cuarto de las Maravillas y vean nada más, aquí encontramos todo lo más caro del mundo mundial. Ya nos dijo por acá el muchacho Antonio que hay prendas de hasta 35,000 pesos, pero ahorita solamente tiene como tipo chalequito o no sé qué sea, ¿qué es? Es como un saquito. Como un Una chaco, chaqueta. como un chaco. Ah, pues Pero sí, mira, está es un chaco, un chaleco chaco, un chaleco chaco. No, digo, un porque chaleco sí. chaleco. ¿Qué estás diciendo? No, pero lo que pasa es que toda la ropa es de diseñador, entonces la verdad está muy bonita. Ahorita estuve viendo, por ejemplo, esos shorts que me gustaron para ti. Vean, esos shorts, algo así por el estilo, son cosas acá de diseñador, muy exclusivos en realidad, pero yo les soy fiel al tianguis. Ay, sí, no. No se crean, aquí pueden encontrar todo ese tipo de cosas. Si a alguien de ustedes les gusta o no sé, Joyería, se le olvidó ropa. algo por el estilo, eso está bien. Y venden también pastillitas, medicamentos básicos, pues de repente que uno ocupa y pues ya tiene todo aquí. Y lo más barato que podemos encontrar acá son unas sandalias que de verdad están muy chidas, son de arte huichol, están muy padres, tienen ahí en 799 pesos. Todo lo que ustedes quieran, acá joyas y todo ese show. Chavos, y pues llegamos a otra parte del paraíso. Esto no es Casa Fuego, esto no es Casa de los Artistas, esto no es nada más que fuera de este mundo. No manches, desde que llegamos aquí nos ha encantado este lugar. Estamos aquí en el Sky Bar, en donde está esta alberca que está arriba del edificio número 3. Aquí tenemos una vista espectacular. En este lugar van a poder encontrar comida, bebidas, su vista espectacular, que el coctelito de camarón, que el aguachile, que unas papitas, que un guacamolito, son más como snacks. Y estos los van a encontrar de 10 de la mañana a 7 de la tarde noche. Ya después de eso, ellos ya cierran todo aquí de bebidas y todo. A las 8 de la noche ellos ya no están. Nos comentaba ahorita el muchacho que parece ser que aquí en la alberca se pueden quedar todavía un poquito más tarde, pero pues ya no van a tener absolutamente ni nada, o sea, ni comida, ni bebida, ni nada. Entonces la
verdad, chavos, yo creo que este es uno de los lugares que más nos ha impactado por, no sé, por el fondo que tenemos. Vean nada más, vean nada más qué azul turquesa se ve este lugar. Y en este lugar también tienen ese spot para tomar la fotografía, como en la Casa de los Artistas o en la Casa Fuego, de el pedacito de alberca que es de cristal, para que naden ustedes y puedan grabar o tomar fotos ahí. Aquí hay un área de camastro, hay un área de sombrillitas, entonces pues aquí se la pueden pasar todo el día. Súper a gusto. Es que yo siento que ese concepto del hotel está padre porque puedes hacer actividades como lo que hicimos hoy y a las 10 de la mañana ya estábamos aquí en el hotel, o como lo que vamos a hacer en la noche, puedes disfrutar el hotel en el día y hacer actividades de mañana y de noche. Aquí es para venir y no dormir casi. Chavos, aquí hay un área de baños, hay área de baños para muchachas, para muchachos, entonces para que no vayan a ningún otro lado, y pues está aquí súper cerquita. Vean, también hay pues las toallitas también están en los camastritos y de verdad esta área está increíble. Chavos, y pues vean, ¿qué tal? Paletitas de estas de las que dan al inicio en Escalera Arte y en México. Estas son de arroz con leche, estas son de jícama con tajín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una paletita y con esta vista, no hombre, ¿qué más uno le puede pedir a la vida? Chavos, y pues ya nos encontramos aquí a Keila y a Alien. Ellos son de Cuba, pero viven en Miami. ¿Qué tal el hotel? Perfecto. Tienen que venir y pasarla bien. No, que está increíble, de verdad, sí está muy chido. Y nos dijeron de esta Lili y Sergio, ¿verdad? Sergio. ¿Qué tal? Son de Ciudad Juárez, se quedaron con ganas de venir. Entonces yo creo que para el siguiente año nos venimos todos, ¿no? ¿Qué? Sí, seguro. Sí, ¿verdad? Sí, con todo. Ya que quede, ¿no? ¿Qué? Sí, Algo que ya les hemos dicho que destaca de este lugar es también la cuestión de las bebidas, que son bebidas premium. Pero algo que nos mencionaron es que si es un hotel todo incluido, puedes beber todo lo que quieras hasta morir. Y esto creo que es general como en todos los hoteles. O sea, tú puedes llegar y pedir una cuba, shots, todos los que quieras, pero no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Dame esa botella, me la voy a llevar para allá. Entonces no pueden ustedes tomar así como que la botella y llevársela a su habitación o cualquier otro lado, porque si lo quieren así, esta ya sería con un costo extra. Nos dijo la muchacha que se pueden llevar hasta 4, pero se llevan 4 ustedes, 4 su muchacha, 4 van de 4 en 4. Y así, entonces pues no hay problema por eso. Chavos, y pues estamos en otro lugar mágico de aquí del hotel. Es algo que si ustedes son fans de los vinos, este lugar va a ser su paraíso. Definitivamente si les gusta eso de echarse un vinito, unos quesitos, ese tipo de reuniones de vino con amigas o amigos, este es el lugar indicado. Estamos ahorita en la cava de aquí del hotel Casa de la Playa. Está muy bonita, la decoración está bonita. De hecho hay mucho silencio, nada más que yo ahorita estoy hablando medio fuerte. A gustito, si se antoja venir y tomarse un vinito aquí. Pero algo muy padre es que todas las botellas que tienen en la parte de afuera, porque hay un refrigerador, en las del refrigerador no las toquen a menos que quieran pagar algo extra. Pero si no, todas las botellas que tienen aquí en el piso, que son como de adorno, y las que tienen en la pared están incluidas en su paquete. Así que pueden venir, decir, hoy cuál me tomo, esa, agarrarla y se la pueden llevar. Chavos, y pues algo también importante de aquí de todos los vinos es de que son mexicanos. Eso también está súper chido. Están muy buenos, o sea, no le piden nada. Por ejemplo, a estos que son súper carísimos, ya nos dijo por ahí Celeste, que hay botellas de 20,000, 15,000, de así, de esas cosas caras. Nos dijo que esta, Don Periñón, la Champagne, es una de las caritas aquí. Pero un dato interesante también que dijimos así de wow. Porque le dijo a Damián, oye, pero ¿cuál es la botella más cara que manejan aquí? Y le dijo, pues hay una que cuesta $500,000. Y yo, ¿qué? Una casa. Le digo, ¿pero cuál es de esas o qué? Dice, no, esa está resguardada en otro lado. Sí, pues imagínate. Que de hecho nada más tiene ahí un candadito. Entonces, pues imagínense, vienen, rompen el candadito y pues no. Pero cualquiera de esos se lo pueden llevar, se lo pueden disfrutar aquí. Hay una parte ahí arriba que también, cuando hay partidos de fútbol, una salita o algo así, pueden venir a ver eventos deportivos y ahí se echen su vinito. Algo importante también es que tienen vinos blancos espumosos, tienen vinos rosados, tienen vinos tintos. Yo, por ejemplo, yo soy fan del vino tinto, entonces encuentran gran variedad de vinos. Seguramente van a encontrar alguno que les guste. Chavos, y pues sí, efectivamente el hotel cuenta con 4 restaurantes y déjenme decirles que la comida es algo espectacular, es algo fantástico porque uno se siente como en casa. Chavos, algo que ya habíamos escuchado también es de que vean, aquí está la cocina, aquí se ve donde están haciendo todo, pues uno puede pasar aquí así sin problema, y acá es donde están todas las mesas. Eso está bien chido porque uno la neta se siente así como en su casa. Estos restaurantes tienen un concepto como único, como innovador, en el que las mesas están situadas de manera que uno pueda ver desde ahí lo que están cocinando. Entonces te sientes como en tu casa. O sea, estás así sentado en la mesa y estás viendo cómo todas las personas de la cocina están preparando lo que acabas de pedir. La verdad, la comida aquí es súper deliciosa. Todo lo que probamos nos gustó bastante. A nosotros, por ejemplo, nos gustó mucho el restaurante Touch de Luna, de donde les vamos a recomendar lo que
a nosotros más nos gustó. Sí, por ejemplo, estos huevos que son una receta, unos huevos oaxaqueños con chicharrón. También cuenta con mucha variedad de quesos, jamones y postres, pero lo que a mí más me gustó de ahí es esta quesadilla abierta que está espectacular. Pero si son amantes de los mariscos y todo eso, yo en especial les recomiendo esta tostadita de salmón que de verdad, no hombre, está súper deliciosa. También esta delicia norteña que tiene hasta naranja y todo ese show está increíble. Y yo pedí este pescado que baila en el fuego, así se llamaba. Es un pescado como zarandeado más o menos, súper rico. ¿Y qué podemos decir de la jalea de mamey que tiene por ahí oro comestible? Nunca había comido oro, entonces yo mejor lo hubiera preferido en una cadenita o algo por el estilo. Entonces, en conclusión, la comida de todos los restaurantes y de todo el hotel es algo fuera de este mundo. Sí, la verdad, demasiado rica. Chavos, algo también muy chido que hemos visto en estos lugares es de que te traen la comida y te explican qué estás comiendo, ¿verdad? Tenemos de este lado el bife angosto madurado, término 3/4, acompañándolo 2 huevos estrellados, volteados y unos chilaquiles en salsa roja con un toque de cacao. Tenemos una crema fresca y queso cotija rallado. De este lado el pan gratinado, tenemos una base de pan de masa madre de cacao, frijoles con epazote, tenemos una mezcla de chorizo negro y chorizo rojo y vienen en una cama de un mix de quesos gratinados. Que luego, por ejemplo, nos trajeron estas jaleas. Yo pensé que la neta esto era salsa verde o algo así y ya no sé. Dijo salsa de mango con chile habanero. La verdad eso está muy chido porque pues igual ya saben que uno no conoce como que todas estas clases de gourmets. Está chido de que expliquen, Que te expliquen qué tiene o que Y uno luego se está también, comiendo. sobre todo para las personas que sean como muy payasas y que no coman muchas cosas, Bueno, ya vamos a comer, ya vamos a hacer todo lo demás y vamos a seguir probando la vida. para que no vayan a salir Ya con pues, que ya no les vamos así. guste. Este pan está súper rico, Chavos, y otra cosa que hemos visto es de que en todos los restaurantes o somos los únicos o solamente hay una pareja o solamente hay alguien más. Eso se debe pues a que es un hotel pequeño. Ahorita que nosotros estamos aquí, ahí no hay tanta ocupación, entonces pues tenemos casi el hotel para nosotros. No sé si esté bien, esté mal, pero nos ha Está gustado. bien porque está así como muy relax todo. Chavos, y aquí abajito, estamos aquí abajito, vean, de la alberca. Exactamente, de la alberca famosísima de aquí del hotel. Exactamente, en un punto donde decíamos, pero ¿qué hay abajo? ¿Qué hay aquí? Vean, o sea, es puro concreto, o sea, así, casi como en obra negra y qué perfección se ve, la verdad. Algo muy importante es aquello que les decíamos que en esta zona sí se ven así como, bueno, ayer vimos una zona como de camastros, había una toallita, había unas sillitas y todo eso. De esta otra zona es donde pues no hay nada. No hay nada. No hay, o sea, Es más como que solo, pequeña. es más pequeña. Acá hay más arena, por eso las ponen yo creo que de este lado. Sí. Ahorita no hay, pero supongo que si la solicitáramos, pues te pueden poner alguna. Sí, También aquí en esta parte, justo abajo de esta piscina, hay baños, hay regaderas. Para si se metieron al mar o algo, aquí se puedan enjuagar un poquito la arena y el agua salada. Sí, algo que creemos es de que pues no han puesto estas cositas porque pues, se avecina la se tormenta. avecina la tormenta. Ahí al fondo, vean nada más cómo se ve. Súper chido, súper azul, súper turquesa, súper transparente. Y pues vamos a ver acá también el lugar famoso. Vean, o sea, de que no hay gente, no hay ni huellas, no hay nada. Vamos a ver acá el punto que yo siempre quise conocer. Vean, aquí está el mar, aquí está todo. Y ahí ese puntito que es el ojo de la alberca, ¿Qué tal? Entonces ustedes pueden estar nadando ahí arriba. Es en realidad como una bola, no está plano. Ustedes pueden estar nadando ahí arriba y luego se asoman aquí abajo y ven esta belleza de mar. Del mar Caribe. Chavos, y otra cosa también es que en todas las áreas, tanto en albercas como en esta zona del agua, del mar, hemos visto salvavidas. A lo mejor muchos se ahogan en 1.30 de profundidad. Pues sí, hay muchos salvavidas en todas las albercas. Y así que no se preocupen si le tienen miedo al agua, se ahogan en 1.30. Sí, obviamente siempre con precaución, eso sí, siempre se los decimos. Yo siempre le he dicho a la gente, si tienes miedo al agua, mejor no lo hagas, porque el miedo puede hacerte que el momento sea más difícil de lo que en realidad es. Chavos, y pues para los muchachos fitness, sí hay gym. No, sí hay gimnasio. Aquí la verdad es el gimnasio más moderno que he visto hasta ahorita. Tienen así como que pantallitas, pueden estar viendo la tele, videos en YouTube, Netflix y así, que no sé por qué querrían ver. Bueno, sí puede ser así, estar caminando y viendo una serie o algo así. Y pues este está abierto 24 horas. Como dice la bebé, es el gimnasio más nuevo y más, no sé, más moderno que hemos visto en todos los hoteles a los que hemos asistido. Incluso en los de arte y México está muy diferente este lugar. Chavos, y pues al igual que en Hotel Xcaret México y en Hotel Xcaret Arte, aquí también en la Casa de la Playa, en la tardecita, nochecita, viene alguien de limpieza a destenderles la cama, que es un servicio de cortesía donde les acomodan las almohaditas y así, nada más para que ustedes lleguen, destiendan poquito y se metan a dormir. Y ahí encima de su cama les dejan un detallito, normalmente son dulces que vienen en una canastita y una tarjetita que dice llévame a casa. Todos los dulcecitos que les dejen ahí, pues llévenselos a su casa.
Y pues aparte también, chavos, la habitación la limpian 2 veces al día, ¿eh? ¿Qué tal? Así bueno, o sea, vienen en la mañana y la asean en general, tienden la cama y todo, pero en la tarde vuelven a venir, vuelven a checar si necesita algo limpieza, si necesitan llevarse algo y cosas así, y la vuelven a dejar limpia. Entonces, si alguien es así como muy tiradero como nosotros o algo Ay, así, no, no es cierto, no somos tiradero. pues ya se la pueden limpiar 2 veces al día. Chavos, tip para que no se los chamaqueen, tip anti-chamaqueo. Nuestro vuelo el día de hoy sale a 5:30, entonces nuestra transportación la programamos 2:45. Entonces todavía después de que hicimos el check-out, pues nos fuimos allá a nadar un ratito para disfrutar los últimos momentos en la alberca. Y pues ya después de eso venimos aquí al spa, que es donde hay regaderas y cambiadores y todo eso. Y ya pues aquí nos cambiamos rápido. Entonces no hay una habitación como de cortesía como tal, pero pues se pueden echar una ducha aquí y está bien chido porque pueden agarrar que el peinecito, que el champucito, que el kit de afeitar y todas esas cosas están disponibles para que ustedes los puedan usar sin problema. Chavos, y pues algo también que tenemos que decirles de esta maravilla de hotel es la parte de el spa. Ya fuimos al spa, ya probamos lo de la hidroterapia, el masaje relajante y de verdad que salimos de ahí, yo me sentía todavía como caminando entre nubes, así de bien relajados que salimos, de verdad. Súper, súper recomendado. Ya les había yo comentado que en otros hoteles he tomado como esa parte del spa y están muy, muy padres, así que si tienen oportunidad de hacerlo aquí o en cualquier otro hotel, de verdad háganlo. Sobre todo si están muy tensionados en su trabajo y todo eso, eso les va a servir. Chavos, yo les voy a confesar algo. De verdad, a mí los spas yo decía, ay no, el spa y que sabe qué y así. Y el día de hoy fue mi primer spa de la vida. Y ya me hice fan. O sea, esto es algo de verdad espectacular. Es un spa, es algo increíble. Y lo más chido es que sí, fue así de, ay, no. Wow. Nos medio sentaron en la cama en la que estábamos, nos dejaron así nada más tapados los ojos, abrieron la ventana, ya nos dijeron, les dejamos un tecito ahí en la mesita, nos vamos a retirar para que puedan cambiarse y así. Entonces pues ya se salen ellas, te quitas la bendita así y lo que ves hacia el frente es todo esto. Así. Oh, wow, eso fue algo. Y la música, sí, el aroma, porque es también con aromaterapia. Sí, yo creo que si alguien está igual que yo, así de, el spa, que sabe que así, de verdad yo creo que es el dinero mejor invertido en uno mismo, que vale un montonal la pena. Chavos, y pues también algo importante que les tenemos que decir es la parte de las experiencias que ofrecen aquí en el hotel. Nosotros tomamos la de la cena en el cenote, el río en la mañana. En el río Maya. Tomamos también el backstage del México espectacular, que es el que se lleva a cabo en el Parque Xcaret en la noche, y también la callejonera. De eso también vamos a hacer video, chavos. Vamos a subir primero el video del hotel y luego vamos a subir de esas experiencias que de verdad se los juro que en la vida las voy a olvidar. La de la callejonera no la grabamos porque se nos hizo un poquito cortito, entonces de todos modos también es una experiencia que tienen que hacer y está súper chida porque es un testing de vinos, de quesos y sobre todo como que te relajas porque van así haciendo bromas. Exacto. Y está muy padre también la callejonera. De verdad que yo creo que esto es lo que hace totalmente diferente a este hotel de sus hermanos, es decir, de Arte y México, porque estas experiencias solamente la pueden vivir personas que estén hospedadas en este lugar. Si están en Arte o en México, aunque quisieran incluso pagarlas, no se puede, tienes que estar hospedado en este hotel. Por ejemplo, cuando nos platicaron, van a nadar en el río bien temprano y así, dijimos así como, pues eso realmente ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pues siempre que llegábamos a Xcaret, lo primero que hacíamos era aventarnos al río y todo eso, pero la experiencia como se vive, que es totalmente diferente, la verdad que valen mucho la pena. Así es de que después de este video, chequen los otros para que no se pierdan nada, ningún detalle. Y pues sí, chavos, hace un montonal de tiempo que yo decía o que no sentía esta sensación de querer, bueno, de no querer irme. No sé, no me quiero ir, señor Stark. Como dicen, no me quiero ir. No me quiero ir, señor Stark. Se acabó muy rápido, solamente venimos 2 nochecitas y la verdad siento que hicimos muchísimas cosas, que aprovechamos al máximo el hotel, pero pues nos faltaron más días. Chavos, en una palabra, yo no me voy a cansar de repetirlo. Muchas personas nos decían, oigan, pero ¿cuál es el mejor hotel al que ustedes han ido? Y nosotros decíamos, es que este tiene esto, este tiene el otro, este es taxi, este es, no sé, tiene esta cosa, tiene la otra y así. Entonces, ahora que nos vuelvan a hacer esa pregunta, vamos a decir La Casa de la Playa. Es un hotel espectacular, increíble. Jamás en la vida hemos sentido, vivido y toda esta experiencia es algo increíble. Esta experiencia de quedarse aquí desde que llegan por ti al aeropuerto, desde que llegas aquí al hotel, todo lo hacen de una manera que tú te sientas como si llegas a tu casa. Sí. Hagan de cuenta que tienen ustedes una mansión en la playa y llega la gente a recibirlos y están siempre al pendiente de ustedes y no, de verdad que se esmeran aquí bastante con la cuestión del servicio, pero bastante. Chavos, y pues sí, la pregunta más importante es ¿cuánto cuesta este hotel?
este hotel es el más caro que hemos pagado. Nos ahorramos un montón y está en esto. Obviamente nosotros agarramos una promoción que teníamos por ahí hace, no sé, 8 meses o algo. 2 meses, sí, lo fuimos pagando poco a poquito. Sí, exactamente. Entonces eso es lo chido de que igual si ustedes es su sueño venir aquí como nosotros, pueden apartarlo y pagarlo, no sé, a los años que ustedes quieran. Pueden ir pagándolo poco a poco y eso está chido. No solamente este hotel, sino cualquier otro hotel que quieran. Nosotros lo tenemos en nuestra agencia de viajes. Ya saben, chavos, los viajes. Tenemos este y todos los hoteles del mundo mundial y todos los pueden ir pagando poco a poco. Eso está chido, está muy comodito y si tienen este sueño también háganlo por favor. Pero de entrada vale cada peso que uno paga aquí. Esta es espectacular, espectacular, como el show México espectacular. Ustedes pongan el nombre de quien quieren que los invite aquí. Pónganle, Juan, ya llévame al hotel, Sí, por favor. Así que esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y Namaste. los queremos ver viajar. Muchas gracias, ¡ya la Bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye.